Hola, mi nombre es Howland Barrios, bienvenido a esta clase magistral de cómo iniciar una carrera de bartender. Te voy a enseñar en esta clase todos los trucos que necesitas saber para que tú puedas iniciar en esta profesión de la mejor manera, con una guía. Así que muchas gracias por estar aquí, esta clase comienza ahora. Tema número 1. ¿Te gusta el ambiente del bar? ¿Realmente te gusta el ambiente del bar? Porque esto es fundamental. Si eres una persona callada, muy seria, una persona de poco sociabilizar, este no sería tu negocio ideal, este no sería tu rubro perfecto. ¿Qué sería un ambiente de bar? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en un ambiente de bar? Encontramos música, personas que van a divertirse, encontramos familias, un ambiente descontracturado donde la gente va a socializar. Entonces, para ser bartender es importante entender cómo es tu personalidad. Si te sientes identificado con la música, el baile, la creación de cosas, la energía, la vivacidad, esta es tu profesión. Tema número 2, los 3 pilares del bartender. ¿Cuáles son estos 3 pilares que marcan lo que es un bartender exitoso, lo que es un buen bartender? Número 1, atención al cliente o anfitrionaje. Número 2, conocimiento. Número 3, venta. Lo que todo el mundo olvida. Así que bueno, comenzamos con el número 1. Atención al cliente o anfitrionaje. Los bartenders generalmente somos los grandes descontracturadores sociales. Somos personas que estamos entrenadas y acostumbradas a atender a la gente mejor de lo que nos atienden en nuestras casas. Si tú eres de esas personas que cuando estás en tu casa siempre te gusta recibir invitados y atenderlos, eres ese tipo de personas donde tienes a un amigo o un familiar que terminó de comer, levanta el plato y lo lleva a la cocina, entonces hay en ti un bartender. Vas a poder ser anfitrión correctamente. Esto es muy importante porque ahorita en la nueva generación te vas a dar cuenta que todo el mundo en el servicio está con el teléfono en la mano, mirando memes, mirando videos o simplemente chateando. Para ser bartender hay que entender que uno va a tener generalmente el teléfono apagado durante esas 6 o 8 horas de servicio y este tiempo uno se lo va a dedicar a nuestros clientes al 100%. Así que el anfitrionaje o la atención al cliente es lo principal, es lo más importante para nosotros y es a lo que nos dedicamos. El segundo punto, el conocimiento. ¿Qué divide a un bartender de un sirvetrago? Básicamente el conocimiento. Cualquier persona puede destapar una birra, tirar una cerveza o puede hacer un Cuba Libre o un mojito. Cualquiera que pueda ver un tutorial o un libro de recetas lo puede hacer, pero ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que marca una pauta entre el sirvetrago y el bartender? Básicamente sería el conocimiento. Entonces una persona que se capacite o que estudie va a poder tener opciones a largo plazo y se va a poder diferenciar entre un sirvetrago y un bartender. Punto número 3 y uno de los más importantes, la venta. Los bartenders generalmente olvidan que la venta es esencial. Nosotros nos dedicamos a un negocio de venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Entonces tu trabajo no solamente se limita a servir los cócteles y atender, también consiste en garantizar ventas en lugar, estimular a la venta. Por ejemplo, saber cuándo ofrecer un after-dinner o un después de las comidas, aperitivo, digestivo. Estos son conocimientos importantes que todo bartender debe saber para que su rol en el bar sea fundamental y poder generar ventas. Decálogo del bartender, Santiago Policastro Pichín. Los 10 valores fundamentales que hacen de la carrera de un bartender exitoso. Estos 10 valores que todo bartender debe conocer. Yo voy a citar al menos uno y se los voy a explicar para que vean esta hermosura, todo este conocimiento que nos permite a nosotros aprender y llevar una profesión del bartender. Ser el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino en todo momento y en todo lugar. Santiago Pichín. Básicamente, ¿qué te está queriendo decir con ser el más limpio? Ser el más pulcro, siempre bien afeitado, bien cortado, bien higiénico, bien vestido. Ser más elegante, básicamente saber vestir acorde a la situación. Nosotros, de la manera que vestimos, es la manera que nos mostramos ante los demás. Entonces, es parte del respeto. No te estoy diciendo que uses corbata. Por supuesto que si estás en la playa no vas a usar corbata, pero vístete acorde a la playa. Si tienes barba, mantenerla bien cortada. Si tienes cabello, igual. El tercer punto, ser el más cordial. Esto es algo muy importante y muy fundamental en los bartenders. Los bartenders están acostumbrados, y más si trabajan en un gran bar, a estar así, totalmente estirados. Ellos no tocan la barra, básicamente que no tocan el cliente ni lo miran. Nosotros estamos para servirle a los clientes, nosotros estamos para atender a los clientes, desvivirnos por ellos, así que viven una experiencia única e increíble. Igual con los compañeros. No te presto mi pinza. No te presto mi coctelera. Por favor, hay que ser cordiales. Te sientes bien, te sientes mal, te veo cansado, te hago un café. Nosotros tenemos que ser los bartenders ejemplo de cordialidad. Entonces esto es importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos presente. Y el más último, ser el más fino. Ojo con caer en lo superficial. Cuando nosotros decimos ser el más fino, no significa tener un reloj Cartier o un Rolex. Nos referimos a ser el más fino, cuidar nuestro comportamiento. ¿De qué manera nosotros nos comportamos cuando vamos a un lugar público? ¿Qué ejemplo le estamos dando a la sociedad? ¿Nos pasamos de trago? ¿No nos pasamos de trago? Todas estas son cosas que los bartenders que me están viendo saben que en algún momento caemos en estos errores. Entonces cuiden cómo se comportan y qué ejemplo le dan a las personas cuando ustedes salen. Ninguna profesión se escapa del gran prejuicio social. Una de las maneras que nosotros los bartenders hemos aprendido
aprendido a lidiar a lo largo de nuestra carrera con el prejuicio social es básicamente con el conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú realmente te llamas profesional, ¿y qué es un profesional? Una persona que domina a cabalidad el área donde se desempeña. Entonces, si eres bartender, sabes que estás llegando a una profesión donde existe un gran prejuicio de que somos sirvetragos. ¿Cómo lo combates? Estudiando. Sé el que más sepa de todo, sé el que más sepa de la barra, de las bebidas alcohólicas, de los insumos, de la historia. Mi consejo para ti que estás iniciando en este momento o que ya eres bartender, quieres combatir el prejuicio social, sentir el orgullo de ser barman y merecerlo, capacítate. Y no te digo solo capacítate en una escuela, capacítate de manera empírica, lee, estudia, pero capacítate. El conocimiento es lo que te va a dar la llave para abrir la puerta del éxito. La coctelería es un arte, ya lo dijo Santiago Policastro Pichín. Lo hermoso, fascinante que tiene esta área es que no tenemos límites. Cuando te dan la opción de crear cócteles, te están dando posibilidades infinitas de imaginación. Entonces, si estás ingresando a este mundo o ya estás en este mundo, quiero que te detengas un minuto a pensar en esto. ¿Cuántas profesiones te dan la capacidad de crear sin límites? Es un mundo hermoso, fascinante. Podemos crear cócteles en base a películas, en base a libros, en base a colores, ficción, en base a realidad. Podemos crear todo tipo de cócteles. La imaginación es ilimitada. Entonces esto es algo increíble para los que sentimos y vivimos la coctelería, porque constantemente estamos creando. Entonces nunca nos aburrimos, nunca nos estancamos, porque cada vez que tenemos la posibilidad de hacer un cóctel, no tenemos límites. Hobby, oficio, profesión o negocio. Te voy a hablar de 4 formas diferentes que puedes ingresar a la coctelería. El principal, el hobby. Está perfecto y está buenísimo. Ojalá y todos los clientes utilizaran como hobby la coctelería. Así nosotros pudiésemos, digamos, entretener más a los clientes con creación. ¿Te gusta recibir invitados? Eres una persona sociable y quieres sorprenderlos con cócteles aperitivos, digestivos, reconstituyentes, cócteles para cualquier ocasión. Está perfecto que inicies en el camino de la coctelería porque lo vas a poder deslumbrar muchísimo más. Segundo punto, el oficio. Los bartenders que se dedican a esta carrera por oficio está muy bien porque generalmente son bartenders que tienen otras habilidades, capaz habilidades numéricas, entonces son matemáticos, son personas que tienen habilidades sociales y son comunicadores sociales. Está buenísimo tener la coctelería como un ingreso extra, capaz trabajas entre semana, trabajo de oficina o más convencional y los fines de semana te diviertes siendo bartender y haciendo un dinerito extra. Entonces agarrarlo como oficio también es una excelente opción. La profesión, por supuesto que un bartender te va a decir que seas bartender por profesión porque amamos la coctelería, sudamos coctelería. Entonces bueno, lo que te quiero decir es que si vas a ser bartender realmente te vas a divertir. Vas a dedicar unos años que no vas a olvidar porque vas a conocer mucha gente que va a venir a tu vida y te va a sumar. Y por supuesto que tú también vas a tocar la vida de ellos. Y por último, pero no menos importante, vamos a suponer que tienes un dinero y lo quieres invertir en algo. Yo te recomiendo que lo hagas en la coctelería. Hay un sinfín de negocios todavía por explorar en la coctelería. Ejemplo, si quieres montar un bar. Hoy día está muy de moda los high-end bar, los bares temáticos. No sé, hacer un bar, por ejemplo, inspirado en Disney o en una película. Son cosas que hoy día están muy de moda, en boga y son una excelente opción para hacer una inversión. Carrera internacional. La profesión del bartender tiene algo increíble y es el hecho de que la coctelería es universal. Este conocimiento que hemos aprendido en los últimos 100 años es lo mismo acá en Argentina, Venezuela, Madrid, Ecuador, cualquier parte del mundo. Que tú te encuentres, vas a poder conseguir trabajo como bartender. Entonces yo siempre hago una invitación a las personas que quieren hacer nuevos oficios, que elijan la profesión del bartender porque la gente no deja de divertirse y tomar un cóctel. Nunca. Nosotros nunca dejamos de tomar un buen cóctel. Entonces yo siempre recomiendo a cualquier persona que quiera tener otras opciones adicionales porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Yo como venezolano te lo puedo decir. Entonces te quiero invitar a ti que estás pensando qué hago, en qué otro oficio me puedo destacar. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la creación de cócteles? Esta es una excelente opción para ti porque créeme, si el día de mañana tu circunstancia cambia o tu país cambia, vas a poder emigrar a cualquier parte del mundo y vas a tener una profesión de bartender que te va a dar sustento. ¿Cómo ganar dinero como bartender o cómo ganar dinero en la coctelería? Te voy a contar 2 formas. La primera, siendo empleado, en relación de dependencia. Si quieres ganar dinero como empleado, lo primero que tienes que analizar es en qué estructura estás ingresando. Es decir, no es lo mismo que estés ingresando en un bar nuevo o un proyecto nuevo que no sabes si va a tener éxito o no, o si decides ingresar a una cadena ya estructurada con muchos años en el mercado o con muchas sucursales, como es el caso de Fridays o es el caso de Hard Rock Café. Entonces, si quieres ser, digamos, bartender en relación de dependencia, yo te recomiendo que vayas a este tipo de estructuras donde ya tú puedes ir creciendo e ir escalando en el tiempo y eso te va a permitir pues tener más estabilidad económica o más estabilidad laboral. Esta es la número 1.
La número 2 que te quiero contar es el branding personal, o básicamente generar tu propia marca. Cuando ya tienes unos años en la coctelería, y yo no voy a decir qué cantidad porque depende de cuánto compromiso y cuánto tiempo le dediques tú a la coctelería, ¿no? Hay gente que dice que necesitas 10 años. Yo creo que con una persona con enfoque entre 3 y 5 años puede desarrollar un conocimiento, una experiencia que le permita desarrollar su propio branding personal, su propia marca. ¿Qué te beneficia tener tu propia marca? Que vas a poder vender todos los productos y servicios en el bar, por ejemplo, herramientas de bar, barras móviles, servicio de catering en general. Puedes poner un bar, puedes dar capacitaciones, puedes generar nuevos productos y así un sinfín de opciones que puedes realizar teniendo tu marca personal. Entonces, una vez que ya tengas tu marca personal, también puedes trabajar como embajador de las bebidas si te especializas en una. Por ejemplo, lo que es mi caso en el ron. Yo me especializo en ron y pude ser, digamos, embajador de ron. Tus primeros pasos. Estás arrancando y quieres realmente hacerlo bien, quieres hacer buenos cócteles en tu casa, o estás empezando en un bar, o tienes planes de empezar en un bar. Te voy a dar dos pautas importantísimas. Una, capacitación. No importa cómo la hagas. Yo que me dedico a la capacitación en una academia, pues te voy a recomendar que vengas a una academia. Sin embargo, si en este momento no puedes hacerlo, puedes leer libros, visitar buenas páginas, puedes visitar buenos canales de YouTube, que hay gente que hace muy buen contenido, pero capacítate. Una vez que tengas eso capacitado, avanzamos al segundo paso, que sería poner en práctica. Sirve que tú sepas mucho, pero a la hora de la práctica no hagas nada. Simplemente cómprate los insumos básicos. Más adelante vamos a ver el stock que tienes que tener para que empieces a practicar. La práctica hace el maestro. Entonces, capacitación, práctica. 10 cócteles en un minuto. ¿Cómo vamos a lograr esta hazaña? Muy sencillo, vamos a entender cómo funciona la coctelería, cuáles son las fórmulas. La primera que te voy a presentar es la fórmula sour, pero para presentártelo prefiero mostrarte uno de los cócteles más emblemáticos sour y no es más que el pisco sour. ¿Cómo se prepara un pisco sour? Vamos a agregar 60 mililitros de pisco, 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente agregamos toda una coctelera con hielo, batimos y servimos. Esto sería un pisco sour. Si lo estarías preparando en Perú o Chile, tienes que agregarle sí o sí clara de huevo. Te quiero contar de esta fórmula que con quitar la base alcohólica y añadir gin, automáticamente estás teniendo otro cóctel con la misma fórmula sour, que sería 60 mililitros de gin, 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar. ¿Qué tienes acá? Un gimlet, que es otro cóctel clásico. Si no tienes gin, pero tienes ron, entonces perfecto, acá puedes armar un daiquiri, misma fórmula. A ver si lo saben, 60 mililitros de ron blanco, 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar. Tenemos un daiquiri clásico. Si le agreguemos unas hojitas de menta, hielito picado, ¿qué tenemos? Un mojito. Si quieren aprender estos 10 cócteles y practicarlos este fin de semana en sus casas, simplemente acá abajo les dejo las 10 recetas para que arranquen a practicar cócteles sour. Familias de cócteles. Como les dije en el capítulo anterior, los cócteles tienen unas familias o también llamadas fórmulas de cócteles. En este caso vamos a hablar de 3 familias. La principal es la sour, que ya la vimos anteriormente con el pisco sour. Ahora vamos a ver la familia Collins, de ese famoso John Collins o Tom Collins. Básicamente son cócteles directos, del método directo, que más adelante vamos a hablar sobre eso, y consisten en: llenamos el vaso con hielo rolo, hielo entero, y vamos a agregar la base alcohólica. Vamos a hablar por ejemplo del John Collins, ¿no? O el Tom Collins, que lleva 2 partes de gin, 30 mililitros de almíbar o azúcar originalmente y 30 mililitros de jugo de limón. Si nosotros agregamos esto con hielo y removemos, tenemos un Tom Collins. ¿Qué estaría faltando acá? La soda. Al agregar nosotros la soda, tenemos entonces la fórmula perfecta de lo que sería un Tom Collins, que sería entonces 60 mililitros de gin, 30 mililitros de almíbar, 30 mililitros de jugo de limón y soda. Entonces esta es la fórmula Collins. Nosotros, si quitamos acá el gin y agregamos otra base alcohólica, también va a ser un Collins. Por ejemplo, agregamos un whisky, va a ser un whisky Collins. Agregamos un ron, va a ser un ron Collins. Entonces esta fórmula es ideal, por ejemplo, para verano, cuando queremos tomar cosas frescas y muy ricas. Ahora les quiero hablar acerca de la fórmula de los Negroni, estos cócteles con los que todos los bartenders brindamos. ¿Cómo sería un Negroni? Va a llevar un vermut rosso, va a tener Campari, 30 mililitros de vermut rosso, 30 mililitros de Campari y luego va a tener 30 mililitros de gin. Esta sería la base de lo que sería un Negroni clásico. A las rocas, vaso corto, rodaja de naranja o algunos que ponen piel, también es válido. Tenemos un Negroni. Ahora nosotros queremos hacer algo diferente. Por ejemplo, si nosotros quitamos el gin, agregamos el espumante, automáticamente
automáticamente tenemos un Negroni Sbagliato, simplemente con la misma fórmula 30-30-30. Si nosotros quitamos el espumante y agregamos soda a completar en el vaso largo, entonces estamos teniendo un americano, que sería entonces 30 mililitros de vermouth rosso, 30 mililitros Campari, se completa con soda, vaso largo, igual rodajita de nada. Si nosotros queremos un cuarto cóctel de esta familia de los Negronis, si agregamos un whisky 30-30-30 en un vaso corto, sería en este caso, vamos a tener entonces un Boulevardier. Así que bueno, gente, disfrutar la familia de los Negronis. Stock inicial. Se sabe que para comenzar en esta industria es complicado tener todo lo que se necesita. Como obviamente mi idea es darte a ti herramientas que te permitan poder empezar a practicar o iniciar en el mundo, ya con todo este curso que te estoy dando vas a poder arrancar a practicar y empezar a dar tus primeros pasos. Entonces te quiero hablar de qué sería un stock inicial. No es un stock ideal, pero es una manera de comenzar. Vamos a hablar primero que nada de las bebidas alcohólicas. Nosotros tenemos los destilados, por ejemplo, un vodka, un gin o ginebra, un ron blanco es el que generalmente se utiliza, tequila, un whisky, en este caso es un Macallan, es muy difícil capaz conseguir un Macallan, pero puedes arrancar con un whisky americano, un licor de naranja, en este caso que es el que más se utiliza. Yo te recomiendo licores de frutas variados, digamos más accesibles, pero un licor de naranja siempre lo vas a utilizar en los cócteles. Luego los aperitivos, también te recomiendo tener siempre un vermouth rosso y un Campari, que son los que se utilizan en la familia de los Negroni, son muchísimos cócteles, por ejemplo en Manhattan vas a tener un vermouth rosso. Y por supuesto un bitter de angostura, que bueno, es como nuestra pimienta en la coctelería. Esto sería un stock base de lo que serían bebidas alcohólicas. Por supuesto que van a faltar allí vinos o cervezas, pero bueno, respecto a la coctelería, esto es la base. Luego vamos con las herramientas. Un kit inicial sería esto. Vamos a tener una coctelera que sirve cualquiera que tengas. Yo recomiendo la Boston por practicidad y durabilidad. Luego un pisón o mortero, un jigger, que recomiendo este para iniciar, que tiene todas las medidas, una pinza para no tocar las cosas con las manos, pala de hielo, una cuchara de bar o bar spoon y por último un colador que se necesita para utilizar el Boston Shaker. Esto sería un kit básico. Luego no podemos dejar de lado los insumos o jugos. Acá tenemos al almíbar, que es el endulzante que se utiliza por excelencia. Luego el limón, que es el cítrico que más se utiliza en coctelería. Y luego tenemos otros complementos como por ejemplo la soda, la Coca-Cola o el vino espumante. Entonces bueno chicos, esto es un paseo por básicamente lo que sería un stock inicial, lo que tienes que tener para que aprendas a hacer tus primeros cócteles. Con esto puedes hacer aproximadamente unos 30-40 cócteles. Así que a practicar. Métodos de elaboración de cócteles. Esto es muy amplio porque hay mucho por explorar, pero yo te quiero contar los 4 métodos que son los que utilizamos para la mayoría de los cócteles clásicos. Primero serían cócteles directos o construidos. Generalmente va en hielo para lo que son cócteles estándares, como por ejemplo ron con coca, fernet con coca, pero en algunos casos, como en el mojito, va el hielo de último. Básicamente consiste en que no necesitas ninguna herramienta, solamente vas a necesitar una bar spoon o cuchara de bar. Entonces agregas todos los ingredientes, remueves y salud. Esto sería un cóctel directo. Luego vamos con, obviamente, el favorito de todos los bartenders, que sería el cóctel batido. Primero que nada vamos a necesitar una coctelera, le vamos a añadir hielo, generalmente unas 3 piedritas o que sea más o menos como un 40% del vaso. Importantísimo, nunca hielo picado. Esto lo vamos a batir. Por supuesto que vamos a batir dependiendo de ser el cóctel. Finalmente vamos a servir. Generalmente se hace con los cócteles batidos, es que se sirven en una copa, ¿no? No te digo que todos. Son cócteles que se baten para luego servir en una copa. Podemos enfriar primero la copa y luego entonces al final, después de batir, servimos, ¿no? Acá por supuesto estamos haciendo una mimita. En esto consisten los cócteles batidos. Aquí rápido para ustedes. Por último, vamos a hacer lo que sería, por ejemplo, un Negroni refrescado. Vamos a necesitar un mixing glass. Vamos a tratar generalmente de que esto esté bien llenito. Añadimos ahí todos los ingredientes. Por ejemplo, si fuese un Negroni que queremos refrescar, vamos a añadir Campari, el vermouth rosso, el gin, refrescamos y luego servimos. Esto sería entonces un método refrescado. Entonces bueno, si ven acá estamos haciendo directos, batidos, refrescados. Lo último que nos faltaría sería el licuado, pero bueno, es muy sencillo, es toda la licuadora. Esto es simplemente un abreboca para que veas todos los métodos que puedes llegar a utilizar. Estos 4 son los que yo recomiendo arrancar porque la mayoría de los cócteles son diseñados con estos métodos. Si quieres seguir viendo más acerca de esto detalladamente, te invito a que comiences el curso, que acá está esto mucho más detallado para que puedas empezar a practicar en tu casa. 5 temas que todo
bartender debe dominar, número uno, bebidas alcohólicas en general. El bartender debe dominar principalmente destilados y aperitivos, pero debe conocer bebidas en general. Punto número 2, café. Hoy día hay un especialista del café que es el barista. Sin embargo, el bartender, dentro de sus responsabilidades o tareas, está servir café. Entonces tienes que aprender todo acerca del mundo del café. Número 3, vinos. Generalmente en los restaurantes o este tipo de bares donde el cliente puede venir a sentarse a la barra a pedirte un buen vino, pues un bartender tiene que saber qué tipo de vino ofrecer. Punto número 3, cerveza. Un bartender debe dominar por lo menos las principales 4 cervezas que existen: rubia, blonde, lager, negra, stout, si son tiradas, si son por ron, métodos de servir. Y por último, pero no menos importante, los costos. Todo representa un costo, desde el hielo, desde las bebidas, desde los insumos en general, los garnish. Entonces, si quieres tener éxito, no descuides los costos. Todo principio tiene un final. Te quiero hablar de algo que realmente me cambió la vida: entender que simplemente el conocimiento es poder. Así como te lo digo, el conocimiento es poder. ¿Alguna vez te pasó estar entregando, no sé, tu hoja de vida para buscar un trabajo y que eligieran a tu amigo y no a ti porque sabía inglés? ¿Te pasó? Esto es lo que pasa generalmente cuando no estás preparado. Todo lo que te dijeron desde niño, tu tutor, tu papá, tu mamá, tenía toda la razón del mundo. Nosotros necesitamos estar capacitados si queremos tener oportunidades. Yo esto lo entendí hace un tiempo cuando empecé a dedicarme a la coctelería, y que si quería tener una oportunidad en este gremio que es tan competitivo, necesitaba capacitarme. No solamente por ser profesional, es por realmente tener una oportunidad. Así que yo te quiero invitar, no solamente con este curso, no solamente en coctelería, te quiero invitar que en la profesión que estés haciendo te sigas capacitando, porque va a ser la única herramienta que vas a tener para crecer. También quiero aprovechar e invitarte a que, si te ha gustado esta capacitación que te he dado desde el corazón, con muchísima pasión, para ayudarte a que cumplas tus objetivos, te invito a que hagas mi curso online, que está perfecto para que cualquier persona que quiera iniciar tenga las bases y fundamentos necesarios para que cuando vaya a buscar trabajo esté preparado. Si bien también lo que estás haciendo, como te dije anteriormente, por negocios, es una excelente base. Es un curso básico, pero muy completo. También están 19 cócteles que puedes empezar a preparar, algunos muy conocidos como el Moscow Mule o algunos como el Presidente. Así que bueno, simplemente te quiero agradecer por este increíble tiempo que pasamos juntos, y bueno, te exhorto la invitación a que hagas este curso y nos veamos a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu tiempo. Chao.